Seguro ya escuchaste la frase de que las series de antes son mejores que las de ahora, que todo lo de antes es mejor que lo de ahora. Pero, ¿realmente es así? ¿Realmente las series de antes daban más risa que las de ahora? ¿Realmente antes las series estaban hechas con más cariño que las de ahora? Hoy nos vamos a centrar específicamente en las de Nickelodeon, porque sí es cierto de que hay una enorme diferencia entre las series de 2005 a 2014 y las series de ahora. Ojo, aquí vamos a ser súper neutros. Vamos a dejar la nostalgia a un lado y veamos las cosas tal y como son. Para analizar esto me voy a centrar en 4 parámetros: tipo de humor, tipo de historias, público dirigido y calidad de producción. Así que, comencemos. Era el año 2006 y en ese tiempo podías ver en Nickelodeon Drake y Josh, Soy 101 y Manual de Supervivencia Escolar de Ned. ¡Qué buenas series! ¿Pero estas series funcionarían actualmente? Veamos. Comencemos por el tipo de humor. En Drake y Josh y Soy 101 evidentemente era un humor enfocado más hacia esa época, sobre si eras popular o si eras nerd, si eras cool o si eras un ñoño. También este tipo de humor giraba un poco en torno a el molestar a tu hermano, el molestar a tus amigos, meterse en problemas, salirte con la tuya. Casi el mismo tipo de humor que maneja Malcolm en Del Medio. Se notaba mucho que el público dirigido era para adolescentes, no para niños. De hecho, en muchos episodios como que criticaban un poco a los niños. Pero estas series no solo podían disfrutarla adolescentes, también adultos. Sí, así como Malcolm en Del Medio. ¿Y eso por qué? Porque a veces las historias solían ser un poco más profundas, tocar temas más adultos, dejar el humor a un lado y volverse un poco más sentimental. Y por más tontos que fueran los personajes, nunca llegaban a ser caricaturescos. Sobre todo en las temporadas en donde ellos solían ser más adultos. A lo mucho el Loco Steve era como el personaje más caricaturesco de la época, y aún así se llamaba el Loco Steve. De ahí igual habían series como Supernatural, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, Kenan y Kel. Y si analizamos todas estas juntas, puedes notar un factor común: que todas iban dirigidas a un público adolescente y todas tenían buena calidad de producción. A ver, estamos hablando de que Kenan y Kel fue grabado frente a un público en vivo en los estudios Universal Orlando, Florida. Soy 101 en una universidad real en Pepperdine, Malibu, además financiada por Britney Spears. Supernatural con la hija de Julia Roberts, además usando el método de grabación de una sola cámara, como en Malcolm en Del Medio. Manual de Supervivencia Escolar de Ned, con una cantidad de efectos especiales que se veían baratos, pero por lo menos los habían. Cantidad de efectos de sonido, actuaciones rápidas, escenas rápidas. Y Drake y Josh, que Drake y Josh en sí no tenía ningún factor técnico que le hiciera cara, pero se valora que era la primera serie producida en Nickelodeon en Sunset. De aquí saltamos a la segunda etapa: iCarly, Victorious y Big Time Rush. El humor en iCarly era muy amplio. A veces podía ser muy infantil, otras veces muy adolescente y otras veces muy adulto. Yo creo que por eso iCarly es la serie más exitosa de Nickelodeon. Y la calidad de producción era impecable. Se tomaban la molestia de que todas las pantallas que aparecieran en la serie fueran hechas digitalmente en croma. Tuvieron muchos invitados famosos: Emma Stone, la primera dama, One Direction, No lo sé Rick, parece falso, Jack Black. ¿Lo habían olvidado? En esta etapa el humor fue un poco más subido de tono que en ninguna otra etapa y en ningún otro canal. Bromas de doble sentido que rayaban un poquito en lo sexual y personajes un poquito más caricaturizados. También personajes más violentos como nunca se había visto antes, y un gran aumento considerable en episodios especiales y crossovers, algo que se agradece mucho. Siguiente etapa: Sammy Cat, Henry Danger y Game Shakers. Aquí es donde mucha gente se empezó a desilusionar. En Sandy Cat el humor era mucho más ridículo y absurdo. En Henry Danger igual. Y en Game Shakers era Game Shakers. ¿Dónde estaban los padres de esos niños? ¿No existían o qué? Definitivamente esta fue la etapa de lo ridículo y absurdo. Las bromas bajaron un poco de tono. Aquí ya no se trataba de ser cool y estar en onda. Si eras ñoño o nerd, daba igual. Incluso esa persona podría ser tu mejor amigo. Y en definitiva el público objetivo ya no era tanto adultos y adolescentes, sino adolescentes y niños. Más que todo niños. Y se notaba. Por ejemplo, en Drake y Josh era normal conducir un auto. O para Soy 101 era normal andar en moto. Eso no pasaría en Henry Danger o Game Shakers. Sería absurdo ver a los niños andando en un auto o una moto, no se podría. Pasamos a la siguiente etapa, la etapa que ya ni siquiera nadie odia porque casi nadie la conoce tampoco. Y no lo digo yo, lo dicen los índices oficiales de rating que están públicos en Wikipedia. La etapa actual está conformado por Young Dylan, Side Hustle y That Girl Lately. Ahora, ¿qué demonios pasó aquí?
¿Por qué de repente dejaron de hacerle traducción a los títulos de las series? John Dylan, Side Hustle, Shrek Girl Railway, Rescue... Eso suena... ¿Y qué pasó con los escenarios? ¿Por qué de repente ahora los escenarios tienen menos vida y lucen como más genéricos? Si algo caracterizaba a las series de Nick era que sus escenarios estaban súper recargados de elementos visuales súper coloridos y las series al mismo tiempo tenían muchos efectos especiales. Las historias y el público objetivo también cambiaron. Ahora se nota mucho que es para niños. Los chistes sobre ser nerd o ser ñoño desaparecieron completamente. El molestar o hacerle bullying a tus amigos también desapareció completamente. El humor subido de tono definitivamente desapareció completamente. Los crossovers y los cameos y cosas especiales también desaparecieron completamente. Y está bien, así son los tiempos modernos. El bullying es malo, el sexismo es malo. Los chistes subidos de tono no son algo que un niño debería escuchar. Son series hechas para tiempos actuales. Pero aún así, ¿esto significa que ya las series no deben dar risa? Pues ocurre algo muy interesante con esta última etapa de lo que casi nadie ha hablado. La casa que le hacía doblajes a las series de Nickelodeon cambió. Ya no más Lalo Garza, ya no más Alondra Hidalgo y ya no más Leila Rangel. En fin, ya no más ese tonito mexicano que hacía chistoso algunas escenas. Ya no más esas frasecitas mexicanas. Ya no más esas palabras mexicanas que sonaban chistosos en algunas escenas. Sí, ahora todo suena más neutral. Muy bien, porque había gente que le molestaba el tono mexicano. Pero imaginemos que Shrek hubiera sido doblado por algún estudio de doblaje más neutral, tipo Discovery Channel. ¡Qué aburrida sería la película! ¿Hubiera sido el mismo Shrek? ¿O hubiera sonado como el doblaje español de España de Shrek? Así es, lo mismo está pasando con estas últimas series de Nickelodeon. Entonces, si sumamos todo lo mencionado, el cambio de doblaje, la escasez de chistes subidos de tono, el anti-bullying, escenarios más genéricos y la falta de efectos especiales, podemos notar que sí, tal vez las series de ahora ya no son hechas con el mismo amor de antes. Se nota que Nickelodeon ya no gasta lo mismo que antes en las series. Y todo esto se traduce en que las series de ahora ya no causan el mismo impacto que antes. Están ahí para entretener, sí, pero no para causar algo trascendental. Evidentemente los esfuerzos de Nickelodeon o de la industria están enfocados más que todo en Paramount Plus. ¿Por qué? Porque Paramount es lo que está sosteniendo hasta el momento a Nickelodeon. ¿O aún no se han dado cuenta de que Nickelodeon ya ni siquiera pasa publicidad en sus cortes comerciales? Y si los pasa sería 1 o 2. Y un canal no se sostiene con 1 o 2 comerciales. Se sostiene con Paramount Plus, se sostiene con Pluto TV y se sostiene con el Nickelodeon de Estados Unidos, que ese sí, está pasando muchos comerciales como siempre. Así que sí, lo que mucha gente siente es cierto. Las series de Nickelodeon ya no son lo de antes. No diría que las series actuales son malas porque las he visto en inglés y sí resultan mucho más divertidas verlas en inglés, pero ni aún así son lo de antes. El rating no miente y Nickelodeon lo sabe. De hecho, Side Hustle ya ni siquiera lo están transmitiendo en el Nickelodeon de Estados Unidos. ¿Vendrán tiempos mejores? Tal vez, pero hay que esperar. Hasta la próxima.